Buenas, buenas, ¿cómo me les va? Aquí estamos otra vez en Buzón Deportivo y más con nuestro querido amigo Arturo Bonilla, nuestro director, aquí precisamente en Barrio Cuba, en la casa de Arturo Bonilla. Hoy vamos a hacer un programa más relajado, más tranquilo. No va a haber invitados, vamos a tener una conversación entre nosotros y vamos a traerle un poquito de la historia del fútbol, la historia del deporte en general. También tenemos que recordar que, está el fútbol nacional, aunque ya solamente queda un invicto, que es Liga Deportiva Alajuelense. Heredia acabó con el invicto del Deportivo Saprissa. Además de eso, tenemos otra serie de contextos que queremos tratar con ustedes y hablar con ustedes. Pero primero que nada, saludarlos, desearles muy buen fin de semana. Arturo Bonilla, es un placer. Un placer, Víctor, que usted esté aquí en mi casa y hoy en el programa Buzón Deportivo, donde hoy quiero tengo aquí una revista de 1952 que habla, en ese año también habían problemas con los árbitros. Lo que sucede, Víctor, es que toda una vida han habido problemas con los árbitros y van a haber problemas dentro de un año, dentro de 10 años, va a ser lo mismo, porque es una persona de carne y hueso, es una persona que se mete a arbitrar y en ese momento usted y yo, que somos muy amigos en muchas cosas, no los ponemos de acuerdo, pero si en ese momento usted me dice a mí, Víctor, Arturo, yo voy a ser el que voy a dirigir el programa, yo como persona, eso, lo que usted haga, yo tengo que respetarlo. En el fútbol de Costa Rica lo que sucede con el arbitraje es que los jugadores ni los dirigentes, principalmente un dirigente del fútbol de primera división, que no quiero decir el nombre para no comprometerme, pero ya todo el mundo sabe quién es. En este partido que pasó, para él fue el mejor arbitraje. Pero esa persona, si yo en este momento yo trabajara como en aquella época que yo trabajé con Radio Libertad en entrevistas deportivas, yo a esa persona yo no le haría ninguna pregunta. Yo no le haría ninguna pregunta porque él tiene al frente nada más un escudo que es del equipo de él, nada más, y todo lo que sea bien, o sea, que venga por mal camino o por buen camino, para ese equipo, para él es magnífico, pero cuando le tocan algunas cosas, algunas malacrianzas, por eso en ese momento esta revista que tengo aquí es de 1952. Para que vea que no es mentira de lo que nosotros hablamos. Vamos a buscar la fecha. Aquí está. Pueden ver. 1952. En esa época habían problemas con los árbitros. Y en ese momento hay problemas con los árbitros, pero lo que tenemos que hacer, los que les gusta hablar de fútbol, es respetar un señor árbitro que es de carne y hueso. Que él, si lo ponen ahí, es para que mande 22 jugadores y más de 22, cuando hay los cambios, el entrenador y de todo. Si usted, en su trabajo, usted le pone un jefe y usted no le respeta, ¿qué es lo que hacen? Lo quitan. Sí. Lo quitan a usted, no quitan el jefe. Porque esa persona, si la pusieron ahí, es porque está capacitada para dirigir a 10 personas, o 20, o 5, o 10, o 20. Pero es que espere un momentito. El árbitro es para dirigir un partido con 22 jugadores. Un árbitro no es cualquier persona que llega ahí a la calle. Yo fui, le voy a decir, bueno, ahora dígame usted ahora, porque a mí no me pueden decir, porque yo fui árbitro de canchas abiertas. Ok, pero es que ahí es donde está o sea, como diría Cantinflas, ahí está el detalle, vea.
precisamente lo que más alegan es la falta de preparación de los árbitros. O sea, no tanto alegan, no hay mala intención, no hay esto, simplemente es preparación. Para mí, no es falta de preparación de los árbitros. No. Para mí es falta de preparación de los jugadores, de los entrenadores y de los mismos dirigentes. Ok, no es posible que haya jugadores prácticamente se expulsan solos. Ni siquiera tiene el árbitro. Es más, el árbitro no expulsa a muchos jugadores simplemente por no acabar con el buen espectáculo. Pero la mayor parte de las expulsiones y muchas que no se aplicaron el reglamento como deberían de haberlo aplicado, es culpa de los mismos jugadores. Es culpa de los jugadores, es culpa de los entrenadores. Es más, es hasta culpa de los mismos dirigentes que al prestarse para el jueguito provocan que los mismos jugadores tengan esos tipos de actitudes. O sea, con todo el respeto a los jugadores, a los entrenadores y a los dirigentes. Pero para mí, ahora está la historia del famoso VAR Light o el VAR que van a traer. Que eso del Light es un pequeño detalle, eso son cuestiones de costos y no sé qué más. Pero viene el famoso VAR. Okay. Con el VAR van a solucionar detalles muy específicos. Por ejemplo, el VAR simplemente es para goles, fuera de lugar y expulsiones. Eso es lo que tiene que ver el VAR, nada más. El resto del partido tiene que ser dirigido por una persona. Eso nació para quitarle la autoridad al árbitro. Un árbitro, cuando pita una falta y la llevan, y entonces dicen que fue lo contrario del árbitro, automáticamente yo fui árbitro de cancha abierta. Y entonces fui árbitro de cancha abierta en la época de que no habían canchas con malla. A mí me mandaban a los barrios de Heredia, allá por Pérez, por San Ignacio de Acosta, por San Juan de Dios, de Desamparados. Y las canchas no estaban cerradas con malla. Usted llegaba ahí a pitar y usted oía los madrazos empezando el partido sin que usted hubiera pitado nada. Para la educación, para el maleducado, el árbitro, a los estadios llegan maleducados que empezando el árbitro pita un fuera de juego y ya empiezan a mentarle la madre. Porque en el estadio llegan muy malos educados. Y esas personas maleducadas ni siquiera nunca han conocido un reglamento arbitral. Pero ni la pasta de un reglamento arbitral para decir si pitó mal o pitó bien. Le voy a decir, en la época que yo estaba, habían 2 señores del arbitraje. 2 señores que siguen siendo señores y en esa época eran grandes árbitros. Julio César Soto París y Juan Soto París. Juan Soto París era el que entrenaba los árbitros de primera división y Julio César Soto París eran los árbitros de segunda y nosotros los de la Liga Nacional, los de cancha abierta. Y a nosotros los decían, ustedes que era muy difícil, en una cancha abierta era muy difícil ir a arbitrar a un barrio como San Juan de Dios, de Desamparados, donde se llevaba ley con acerrí y me mandaron a hacer un partido ahí, papito, y hay que ver cuando usted vuelve a ver para otro lado una cancha llena y el reguero de mentonazos de madre y de amenazas, hay que ver que tiene que ser uno muy machito para estar en una cancha de fútbol. Y desgraciadamente, todo el que te ofende y de todo, vuelvo a repetir, ni siquiera conoce la pasta de un reglamento arbitral. Un consejo que los daba Julio César Soto París. Cuando ustedes estén arbitrando un partido y hay un jugador que les está haciendo problemas en el partido,
Ustedes paran, pitan, llaman al capitán del equipo. Automáticamente el capitán del equipo es el que manda a todos los 10 jugadores restantes. Llegan y le dicen, vea, fulano de tal me está descomponiendo el partido. Si no se quiere quedar con 10 hombres, llame a esa persona usted como capitán de su equipo y háblele, y que ya está amenazado de que si sigue descomponiendo el partido, va para afuera. Yo nunca he visto los árbitros, que me perdonen los árbitros de ahora, pero nunca he visto un árbitro que cuando ve algo que algún jugadorcito le está descomponiendo el partido porque es una estrella de Liga Deportiva Alajuelense, o porque es un jugador estrella de Saprissa, o porque es un jugador estrella de Heredia. No, nunca he visto un árbitro que llame al capitán y le diga, fulano de tal me está descomponiendo el partido. Por esto y esto me está descomponiendo el partido. A favor, y me le llama la atención usted como capitán. Porque si sigue ese problema, va para afuera. Eso, yo no sé si lo harán los árbitros. Otra cosa de los árbitros, ahora los árbitros, yo no los veo. Yo soy una persona pequeña y delgadita, pero cuando yo pitaba, yo estaba a 2 metros del jugador, entonces lo agarraba caído para que el jugador no pudiera decirme, usted está pitando mal. No, yo lo agarraba a 2 a 3 metros, porque yo tenía una condición, porque a nosotros nos daban en el arbitraje de Liga Nacional, nos daban unos entrenamientos que eran duros. Ahora usted no ve un árbitro corriendo para atrás a ver si a sus espaldas sucede algo. Usted no lo ve. Usted no ve un árbitro llamando al capitán 2 o 3 veces. Y como le digo, en esa época a la orilla de la línea de cal era el montón de gente mentándole la madre a uno y amenazándolo cuando termine el partido te voy a hacer tal cosa. Era muy difícil, y sin embargo yo duré ahí tamaño tiempito, y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que todos los que estábamos en esa época teníamos muy buena condición física. Le voy a decir por qué, Victícor. Porque antes del entrenamiento de los árbitros, nosotros teníamos que darle de 12 a 15 vueltas al antiguo Estadio Nacional, corriendo. Uno lo ponían a correr con árbitros de al menos la Liga Nacional, revuelto con los árbitros de segunda división. Entonces uno tenía mucha condición. Entonces no es lo mismo que yo le pite a usted a 15 metros una falta que se la pite a 3 metros. Usted está caído. Eso es lo que sucede con el arbitraje. Y yo no permito que un don nadie de la gradería agarre una moneda, agarre una botella para tirársele a una persona, porque a él no le gustaría que un familiar, un hijo de él, fuera árbitro o estuviera en algún trabajo y lo maltrataran. El arbitraje es un trabajo, y un trabajo muy difícil. ¿Sí, Víctor? Pero, ok, es un trabajo muy difícil. Pero, no sé, tal vez tengo una mal perspectiva de la situación, pero por ejemplo, ok, ¿cómo esperan que la afición se componga, que la afición se comporte si los que están directamente, los mismos jugadores, los mismos entrenadores, los mismos dirigentes, a veces los propios dirigentes están en la gradería gritando? El ejemplo que recibe la afición de este país, el ejemplo que la afición recibe de los mismos actores, de los mismos jugadores, de los mismos entrenadores, de los mismos dirigentes, es eso. Es criticarlo, es gritarle, es decirle malas palabras desde afuera. Es más, los mismos jugadores dentro de la misma cancha se atreven a veces hasta a decir cualquier... Vea,
en las mismas tomas que se hacen, se ve donde están diciendo lo que se quiera decir. O sea, cuando entendamos que hay que guardar un respeto, cuando los jugadores, los entrenadores y la dirigencia entienda que hay que guardar un respeto por la investidura de árbitro, no por una persona, por la investidura de árbitro, yo creo que ese día empiezan a acabarse. Vea, hubo un tiempo, todavía, me encantaría que todavía pasara. Hubo un tiempo, hace unos años, que la presidencia de Liga Deportiva de Alajuelense y la presidencia del Deportivo Saprissa tomaron una decisión: no atacar, no decir, no criticar, no hacer comentarios en lo absoluto sobre los árbitros. O sea, tomaron la decisión de pero ok, ¿qué sucede? Que no son todos los que lo hacen, y ahora los dirigentes perdieron ese rumbo y ahora volvieron otra vez a la misma. Sí. O sea, lo que yo no entiendo es si los mismos entrenadores y los mismos jugadores y los mismos dirigentes no hacen algo tan sencillo como respetar de una vez por todas la investidura de un árbitro y dejar de criticar, hablar, decir. Vea, a mí me hace gracia porque, por ejemplo, lo mismo que estabas diciendo ahora, el entrenador X de tal equipo sale a hablar. Lo más gracioso es que habla, dice todo lo que le hicieron a su equipo, a quien lo expulsaron, a quien hicieron falta, a quien le hicieron penal, toda la crítica sobre lo que no hizo el árbitro contra su equipo, pero no dice lo que no hizo el árbitro a favor de su equipo. Eso sí no lo dice. Y ahí no hay críticas, ahí el árbitro no. Ok, cada entrenador, el día que los entrenadores y los jugadores dejen de majar y de socavar y de, no sé, criticar, ofender, atacar al arbitraje nacional, ese día empieza la afición y todo el mundo a comportarse diferente con los árbitros, y los árbitros van a hacer un mejor trabajo. El problema es que, mi hermano, ¿cómo esperan que se haga mejor trabajo? ¿O cómo pretenden que se haga mejor trabajo si prácticamente fin de semana a fin de semana los atacan todos? O sea, si no es en un estadio es en otro, pero todos los atacan. Le voy a decir el problema número uno. Yo le aseguro, y no voy a hablar de equipos. Voy a hablar de 4 equipos: del Herediano, uh-huh, del Cartaginés, uh-huh, de Saprissa y de uh-huh, Liga Deportiva Alajuelense. Jugadores. Yo estoy seguro que yo tengo reglamentos arbitrales me encontré en todos los documentos que yo tengo el reglamento arbitral desde 1952. Yo le aseguro que en este momento, yo agarro que tengo el reglamento actual y yo le hago 4 preguntas sobre las reglas arbitrales de un partido a un jugador de esos 4 equipos que he mencionado, y no lo conoce. Se lo aseguro que no lo conoce, porque si ellos conocieran las reglas para jugar, para su trabajo, las reglas que tienen que hacer para su trabajo, que es jugar fútbol, si ellos las conocieran, no las cometen, porque ellos saben, pero lo que pasa es que ellos no las conocen, y como no las conocen, y como es muy fácil echarle la culpa a una persona que está con un pito en la boca para las malas crianzas que ellos hacen, entonces eso es. Pero yo se lo digo, me gustaría que uno de los periodistas nacionales, tanto de televisión como de radio, que agarren un domingo, cuando entrevistan, cuando esos muchachitos jovencitos ahí de primera división, que cuando van a salir, que los llaman, se peinan y todo para salir bonitos, para que los vea la novia y los admiradores, que le hagan 4 preguntas del reglamento arbitral. Usted, como trabajador, usted tiene que saber las reglas de su trabajo. Un jugador, como jugador de fútbol, tiene que saber
las reglas de su trabajo dentro de la cancha, qué es lo que tiene que hacer bien y qué no tiene que hacer mal. Lo que pasa es que no sucede en Costa Rica, no sucede porque no le exigen al jugador en los entrenamientos. Es por ahí va. No le exigen a los jugadores en los entrenamientos saberse las reglas de fútbol. Si yo en mi trabajo, yo no me sé el reglamento que tiene la empresa con la que yo trabajo, yo cometo errores. Lo primero que me dan cuando llego es esto: un folletito con las reglas de mi trabajo, para no decirlo. Eso fue lo que me dieron a mí, punto. Y entonces yo agarré y sigo agarrando ese librito y digo, número uno, esto va a mi favor. Si yo hago esto, va a mi favor. Pero si hago esto, va en contra mía. Entonces, yo sé qué es lo que tengo que hacer y por eso tengo 20 años de trabajar con esa empresa. Y nunca he tenido ni una suspensión, ni un regaño, porque yo ando con los pies de plomo, con lo que me perjudica. Pero el jugador no, el jugador entra y como la afición los agarra para arriba y los vuelve y donde caen los vuelve a tirar para arriba, a apañarlos, se creen unos ídolos y están muy equivocados, porque hoy el jugador de Costa Rica hoy está con X equipo besando el escudo y a los 3 días está con el enemigo número 1 del otro equipo, también besando el escudo de otro equipo. Entonces es un trabajo, y un trabajo usted necesita las herramientas para hacer su trabajo. Los jugadores no saben hacer su trabajo. Los árbitros, como árbitro cuesta mucho en milésimas de segundo agarrar un pito en la boca y pitar un penal. Es muy difícil. Y si lo pita, para muchos es malo, y si no lo pita, también para muchos es malo. Entonces cuesta mucho. Si cuesta mucho en un trabajo como en el trabajo donde trabajo yo, 75 personas, cuesta mucho ubicarse. Ahora imagínense que darle bien a 20,000 personas, a 12,000 fanáticos, a 30,000 fanáticos en un estadio. Cuesta mucho. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que ser la afición? ¿Y quién es el maestro de esa orquesta que tiene que poner el orden? El señor director técnico. El señor director técnico, antes de entrar a la cancha, decirle, por favor, comportémoslos para no ganar los tarjetas amarillas, para no ganar los tarjetas rojas. Pero eso, yo estoy seguro que en una charla, yo nunca he estado en una charla de un partido de primera división, ni de la selección, pero estoy tan seguro que ningún entrenador dice eso. No sé, ¿qué dice usted, Víctor? Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero, ¿quién es el principal culpable o los principales culpables de que eso no se dé? Ok, te voy a poner un ejemplo nada más. Yo tuve el placer y el gusto muy, muy grande de haber trabajado en una compañía que ya no se encuentra en Costa Rica, que se llama Wrangler de Costa Rica. Yo trabajaba en una planta donde habían 200, casi 300 personas en esa planta. Ok, había ¿cómo es que se llama? Había unas especificaciones de calidad en muchas áreas. No sé si alguna vez lo oíste mencionar, ISO 9000, ISO 2000, o sea, bandera azul y ese tipo de cosas. O sea, habían varias especificaciones. Entre ellas había seguridad ocupacional. Vamos. Entonces, la seguridad ocupacional en una empresa como una fábrica
Ok, es obligatoria en cierto sentido, pero es cuestión de hacerle llegar todas las o sea, todo lo que se necesita, emergencias de médicas, emergencias de incendio, en caso de temblor, en caso de incendio, en caso de lo que cualquier cosa que suceda en la fábrica. La idea es que esas 300 personas tengan el conocimiento exacto para poder hacer una evacuación correcta, para poder hacer un trabajo correcto, de que si ocurre un terremoto saber qué hacer, cómo evacuar, dónde evacuar. Ok, lo que estamos hablando ahora, un reglamento, aprenderse un reglamento. Son 300 personas que tienen que aprender un reglamento. Yo tuve el gusto de trabajar con ellos y tuve el honor de que me escogieran en mucho tiempo para ser director del comité de emergencia. Primero dirigiendo el comité de incendios y emergencias, y después director general de toda el área de emergencias. O sea, prácticamente era el que guiaba lo que era el área de las personas que estaban capacitadas con extintores, con el área de fuego, y también capacitado con las personas que estaban en el área de primeros auxilios. Entonces se capacitaban grupos. Ok, esos grupos se les daban cursos específicos a esos grupos, pero el resto de la planta tenía que conocer o sea, o cada operario, cada persona en esa planta tenía que saber por dónde salir, a dónde era su área, cuáles eran las emergencias, cuáles eran los sucedidos, y tenían que recibir no solo cursos, sino que tenían que recibir charlas. Entonces, ahí se reunían promedio de 15 personas durante un par de meses al año. Se llevaban 15 personas durante una hora a recibir videos y charlas. Pero se sacaban del tiempo de ellos y se llevaban a recibir ese tiempo de charlas y ese tiempo de cursos. El patrono le daba el tiempo y se lo llevaba y se lo daba. Entonces, a la hora que cualquier persona externa del INS, de bomberos, entrevistaba a cualquier persona en esa planta y le podía responder cualquier pregunta. Lo mismo que estamos diciendo ahora. O sea, usted le pregunta a un jugador sobre el reglamento y usted mismo lo ha dicho. El 80% del reglamento no lo conocen. Conocen lo que escuchan básicamente, pero en lo profundo no conocen nada. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, el encargado era yo, pero tenía todo el apoyo de la compañía, de Wrangler, de la gerencia. ¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo. Los jugadores no saben absolutamente nada de eso, y deberían de conocerse el reglamento al dedillo, porque básicamente ellos trabajan sobre ese reglamento. O sea, ese reglamento es el que los rige a ellos dentro de una cancha. Deberían de conocérselo al dedillo. No solo los árbitros, ellos deberían de conocérselos al dedillo. ¿Por qué? Porque es parte, usted mismo lo dijo, es parte de su trabajo. Ok, pero ¿qué sucede? Déjame terminar nada más. Ok, para llegar al punto. Hace un año o año y medio, hace un año, tal vez un poquito menos de un año, la comisión de arbitraje de este país, de Costa Rica, mandó un comunicado a todos los equipos de primera división que iban a hacer no iban a inventar reglas, iban a dar una charla sobre el reglamento de las nuevas normas que se iban a aplicar directamente en la cancha. Esto es lo más gracioso. Convocaron en el Proyecto Gol. Parte de la prensa llegó. ¿Usted sabe cuántos equipos se presentaron? ¿Cuántos jugadores se presentaron? ¿Cuántos directivos se presentaron? ¿Y cuántos entrenadores se presentaron? ¿Cuánto? A esas charlas. No. Ok, te lo pongo así de fácil. De los 2 equipos de primera división solamente creo que solamente fueron 6. De los 12. 6 dirigentes o 6 jugadores. No. O sea, representantes de 6 equipos. Pero te lo desgloso así. De los equipos de primera división solamente fueron 3 capitanes. Jugadores fueron como 5 a lo mucho, de diferentes equipos.
Y dirigentes, como te digo, dirigentes fueron como 5. Ok, en total, habían representantes solamente de 6 equipos. En los otros 6 equipos ni siquiera se presentaron. Claro, a la primera que aplicaron el reglamento al líder, esos equipos pegaron el brinco. Pero a lo que voy es a esto. A esto es a lo que voy. Los representantes, o sea, voy a decirlo así, a rajatablas, gerentes deportivos y gerentes generales de este país, de Heredia, de Saprissa, de Alajuela, de Cartago, y ahí te saco el chorro más de equipos. Mano, ellos somos básicamente los responsables. ¿Por qué? Porque un árbitro deberían llevarse a un equipo, digamos, por ejemplo, agarrar un árbitro de primera división, llevarlo al estadio, voy a utilizar el Ricardo Saprissa, y hacer que ese árbitro le explique el reglamento a todo el equipo, a los entrenadores de ligas menores, a los jugadores, a los dirigentes, a todos, y hacérselos aprender. Pero esa responsabilidad la tienen los dirigentes, y los mismos dirigentes no quieren asumir ninguna responsabilidad. Ellos lo único que quieren es vender publicidad y sacar buen dinero, pero no hacerse responsables. Ese es el problema que hay. Que las mismas dirigencias de este país no se quieren hacer responsables. Ellos les gusta criticar, les gusta vociferar. Vea, aquí hay gerentes deportivos y gerentes en general que usted los escucha, oiga, y son prácticamente basofia lo que dicen. Pero a la hora de la llegada, seamos honestos, ¿quieren estar preparados? No les interesa. ¿Quieren preparar a sus jugadores para que eso no pase? No les interesa. Ahora que dice eso, Víctor, yo que el trabajo mío es andar en la calle, entonces a veces paso en una cancha de fútbol y entonces veo ahí, y entonces yo me quedo viendo un entrenamiento y digo yo, esa persona, muchos digo yo, mira, sí les está enseñando el fútbol, pero ahora que usted dice eso, diría yo, ¿por qué los equipos de primera división, desde que tienen jugadores en liga menor, muchachitos de 12, 13, 14, 16, 18 años, no les enseñan las reglas del fútbol? No les enseñan que si él hace tal cosa, está infringiendo la regla número tal, que si hace tal otra cosa, no está respetando la regla tal, del reglamento arbitral. Entonces, cuando esa persona ya llegue a un juvenil, si entre mosquito infantil le dan lecciones de las reglas del fútbol, cuando llegue ya a un juvenil o a una reserva, ya va a conocer lo que es el reglamento. Estoy hablando tal vez cosas imposibles, porque eso no va a suceder, pero tal vez dentro de 5 años, dentro de 4 años, si eso sucediera, el fútbol de Costa Rica se vería mejor. Yo me pongo a ver partidos no me gusta mucho ver partidos españoles y todo, pero ahí no hay tanto problema arbitraje. Porque el jugador sabe hasta dónde llega. Ok. A mí sí. O sea, yo soy honesto. A mí sí me gusta ver fútbol internacional. Pero Arturo, vea, en el fútbol internacional, ok, no estoy hablando del suramericano ni del latinoamericano. Estoy hablando de fútbol más que todo europeo. Por ejemplo, fútbol alemán o cosas así. Usted no escucha en el fútbol alemán, o sea, a la hora que están jugando, usted no escucha vulgaridades, malas palabras, nada de eso. O sea, ellos se dedican a jugar, cometen una falta, se levantan y siguen. Recibieron una amarilla y siguen. O sea, son pocos los que se creen tan como para devolverse a un árbitro, pero los árbitros no le aguantan nada. Pero usted ve a la mayoría, vea,
Hay equipos en Europa, en Alemania principalmente, bueno, que son equipos que usted dice, pucha, ¿cómo es posible? Vea, el capitán actual del Borussia Dortmund de Alemania, el segundo equipo en importancia en Alemania, detrás del Bayern. ¿Sabe cuántos años tiene el capitán de ese equipo? ¿Qué edad tiene? No. 19 años. Arturo, 19 años. Tiene el capitán de ese equipo. Imagínese. Ok, pero a ellos les enseñaron desde muy pequeños el reglamento. O sea, ellos se conocen básicamente, pero usted no escucha. Es que ahí está la parte que no entiende, o sea, que la dirigencia de este país no entiende. O sea, yo no sé si no entiende o no quiere entenderlo, o realmente le vale un carajo que el fútbol de Costa Rica estemos en las condiciones que estamos. Ok, se supone, entre comillas, que los jugadores deben recibir una educación integral. ¿Qué se refieren ellos con una educación integral? Que deben ser estudiados, o sea, que deben estudiar, normal. Ajá. Ok, se supone, primero, deben estudiar. Deben de prepararse en idiomas y deben de prepararse psicológicamente se supone, psicológicamente, para ser no solamente buenos jugadores, sino que buenas personas, se supone, ¿verdad? Buenas personas, y se supone que preparados para ir a jugar internacionalmente. O sea, con un segundo o tercer idioma. ¿Sucede eso en este país? No. Eso es la peor mentira y el peor engaño que se están llevando ahora. Y se lo demuestro fácil. ¿Cuántos jugadores han salido y duran 6 meses en el extranjero? No duran ni 6 meses y ya vienen de vuelta. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen la preparación, no tienen la madurez, no tienen la calidad. ¿Cómo es posible que me digan a mí que, ok, un jugador de 21 años va a jugar al extranjero, de 20 años, va a jugar al extranjero y a los 6 meses viene llorando? O viene de vuelta. ¿Por qué? Porque no va preparado. Pero usted ve en otras latitudes, ve jugadores de 16, de 17, 18, 17 y 19 años, oiga, juegan de maravilla en otras partes del mundo. Ok, salen de su país, oiga, y van más que preparados. Aquí en Costa Rica, con todo el respeto, ve al CAR de Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cuántos jugadores han salido de ahí? ¿Y cuántos han salido para el extranjero y se han quedado? Liga Menores del Deportivo Saprissa, ¿cuántos jugadores han salido y se han quedado fuera? Contados, son pocos. Heredia, la misma historia. Y así sucesivamente de muchos jugadores. Vea lo que sucedió ahora con la Sub-17. ¿Cuántos jugadores de la Sub-17 eran del área rural? Cualquier cantidad. Casi como 15 o 16. ¿Cuántos se acoplaron? Vea lo que pasó, quedamos fuera. Víctor, ahora que viene al caso esto, vamos, un jugador de primera división de Costa Rica, que todo el tiempo era un problema para los partidos y para el arbitraje. Y ahora ese jugador, digo yo que por medio del entrenador que tiene, ese jugador cambió de negro a blanco, pero casi perfecto. Un jugador que no va a decir, ya la gente que me está oyendo va a saber quién es. Ese jugador es un excelente jugador actualmente para ese equipo. En cambio, antes era un problema. Desde que entraba y era la silbada de los contrarios para mentalmente ponerlo indispuesto para que lo expulsaran. Y ahora yo lo veo, es un jugador tan centrado, entonces sí se puede. No, sí. Sí se puede, no importa la edad, pero sí se puede. ¿Qué es lo que sucede? Que ese equipo tiene un entrenador que llama, que explica, que lo aconseja, que le dice lo bueno y lo malo, porque es un entrenador que ha estado en el extranjero y de todo, y es una persona muy, muy capacitada, que yo siempre he dicho que esa persona en algún momento tiene que ser entrenador de la selección de Costa Rica.
Entonces, ahora que usted está diciendo eso, entonces sí se puede. Sí se puede, sí se pudo, que yo... es que la gente, una cosa es ver fútbol por televisión y otra cosa es analizar fútbol por televisión. Vamos, yo analizo, yo llego y me pongo a ver un partido, hoy voy a ver a Julano, en este equipo voy a ver a Julano, a 3 jugadores, más o menos. Digo, sí, estuvo bien, aunque tal vez para la afición es un hijo de peo, como esa costumbre que tienen. Sí, sí. No, y uno ve jugadores que han cambiado, como le digo, hay un jugador que cambió, pero completamente, ese jugador cambió en un equipo de Costa Rica de primera división, y entonces sí se puede, porque me imagino que llegó un entrenador, lo llamó por aparte, papá, le dijo, papito, usted tiene condiciones para hacer esto, y entonces no tiene necesidad de hacer lo contrario. Y se ubicó. Entonces, ¿por qué eso no se puede hacer? Nosotros ya nos metimos hoy a lo que es el fútbol de primera división, que este programa es para la liga menor. Sí, pero entonces volvemos a lo mismo. Desde aquella persona que tiene un grupito, que no tiene ni equipo, sino que tiene un grupito para ir a mejenguear a la sabana. Entonces, empezarles a enseñar las reglas del fútbol y empezarlos a decirle que eso es un deporte, eso no es una pelea, hasta en las peleas del ring, tiene el boxeador que comete una falta, ¿qué es lo que hacen? Le bajan puntos. Entonces, ese boxeador tiene, que es muy poco ver usted en boxeo que le quiten puntos a un boxeador. ¿Por qué? Porque saben las reglas del boxeo. Entonces, muy poco la cometen. Pero no es, o sea, sí, las reglas, pero la educación también. Por eso. En todo tiene que ir la educación. Sí, pero desde luego. Sigo insistiendo. La dirigencia en este país para mí es la que ha llevado esto hasta donde llegamos. Porque vea, si el patrono, y vamos a lo mismo, vea, si el patrono pone las reglas claras y si el patrono no existe otra palabra, obliga a los jugadores, entrenadores, asistentes y a todos a llevar cursos constantes, no solamente del arbitraje, cursos constantes de, ¿qué te puedo decir? Aprender. Yo sé que cuesta un montón, en este país cuesta un montón aprender a no utilizar malas palabras ni groserías en un partido. Yo sé que ahora a la hora de llegar me vas a decir, pero es que se está caliente y como está caliente no piensa. No le voy a decir eso. Con todo el respeto, con todo el respeto, yo he visto jugadores completamente fúricos que dependiendo de lo que sucede se les baja y se calman. O sea, se los hacen bajados de un solo. Esto no es cuestión, esto es cuestión de educación, es cuestión de o sea, no sé, ¿quién tiene las armas para hacer eso? Los dirigentes de este país, los presidentes y directores deportivos de este país, son los que tienen las armas para decirle a esos jugadores, a esos entrenadores, a todo el mundo, señores, esto va en este camino así, y no se me sale, quien se me sale se va. Ahora, pero desgraciadamente, Víctor, en el fútbol de Costa Rica hay dirigentes y entrenadores que no tienen eso que dice usted. Educación. Que no tienen eso que dice usted. Ellos mal hablados, empujones, o saben que un jugador que está en la banca no se puede meter
no se puede meter a la cancha por algún problema o algo, y es lo primero que hacen, y lo hace el entrenador, y lo hace ¿cómo es que llama? El capitán. El asistente, el aguatero, el preparador físico. No, el delegado de porteros, el delegado. El delegado de campo, que es más o menos lo tienen entre comillas para que ponga orden, y es el primero que hace esas cosas. Entonces el jugador si fulano lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? A eso voy. Y bueno, aterricemos en lo de nosotros, que bueno, es lo de la liga okay, menor. Si esto se enseña, o sea, tocamos el punto arriba, y hemos tocado el punto de los árbitros y todo eso. Si esto se empezara, si los equipos general, primera, segunda, tercera, los de canchas abiertas, los que sean, empezaran a hacer esto desde Liga Menor, cuando estos muchachos lleguen a selecciones menores, a, digamos, el equipo B de otro equipo, a primera división, vas a ver un cambio enorme. Vea, ahora que dice usted eso, que hablamos de la Liga Menor, cuando en el 90, cuando yo tenía el programa Buzón Deportivo de las Ligas Menores, entonces yo iba a ver siempre los domingos me iba a ver partidos así, y después yo me iba a la federación a agarrar información, ¿verdad? Y una vez que llegué allá, cuando la federación estaba aquí por la Sabana, un delegado, que tenían delegado de ligas menores de Costa Rica, una persona que aparentemente es un señor que jugó fútbol, que fue esto, así. Entonces estaba abierta la puerta de la Liga Nacional, uno tenía que pasar como un pasillo y llegar al fondo. Y oí cuando esa persona dijo, pues puña, ¿dónde hay más viáticos? ¿Dónde se ganan más viáticos para mañana para ir ahí a ver algo? ¿Ah? Usted sabe, viera qué decepción la mía hace un montón de años cuando yo vi eso. Estamos hablando de Italia de los 90, hace 30 años, 32 años. Todavía más atrás. Entonces, 90, eso dije yo, ¿cómo es posible que un delegado que lo mandan a fiscalizar las ligas menores de Costa Rica diga eso? Porque no le interesa. Y cuando me vio, no sé, se puso, bueno, porque ya metió, pero eso lo dijo. Entonces, ojalá que ya esa persona no está, por dicha no está, y ojalá que los que estén no lleguen ahí para ver dónde les pagan más, sino que lleguen a ver dónde pueden necesitar más ayuda, más comprensión las ligas menores. Ojalá. Víctor. Bueno, Arturito, ha sido ya, por lo menos por este momento, ya terminamos. Ya se nos cortó el tiempo. Esperamos vernos dentro de unos días. Esperamos publicar esto más o menos en un par de días, un día. Ojalá que disfruten mucho la charla de estos dos, sí, y disfruten las próximas que vienen. Les prometemos que ahora en adelante vamos a intentar hacerlo más seguido. Vamos a buscar temas un poquito más tranquilos tal vez, pero sí, no esperen que Buzón Deportivo vea las cosas y no las diga. O sea, esperamos ser la voz muy crítica y muy fuerte de los que realmente la necesitan. Que ojalá, Víctor, ojalá que lo menos que tenga este programa sea lo negativo, porque que solo cosas bonitas vengamos a hablar aquí a este programa, porque no vemos cosas malas. Entonces que tengamos que hablar cosas bonitas, pero sí, si hay cosas malas también, lo podemos llevar media hora comiendo, tratando de arreglar las cosas que están mal en el fútbol de Costa Rica.
Eso va a ser Buzón Deportivo de las Ligas Menores, porque en este momento nosotros no tenemos un sueldo de ninguna empresa, nosotros no tenemos, más bien lo que tenemos son gastos que con mucho gusto los hacemos para que el oyente le llegue una información bonita, una información veraz y sincera de Víctor Vargas y de Arturo Bonilla. Por favor, buenas tardes, dejen comentarios, denle like, compartan, déjenos comentarios para la próxima semana, saludarlos, muchísimas gracias, que me la pasen muy bien, que Dios me los bendiga y me los acompañe, muchas gracias. Arturito, que Dios me lo acompañe. Pura vida. Pura vida, hasta luego. Hasta luego.